Los últimos datos de inflación en Cuba nos muestran una inflación que sigue descontrolada y galopante. La subida de precios en Cuba sigue siendo un gran problema de la economía del país. Señores, la inflación en Cuba vuelve a crecer por sexto mes consecutivo en el mes de febrero. El mes de febrero de este presente año presentó una inflación intermensual de 2,75%. Una inflación, o sea, una subida de precios, que si la anualizamos nos da un 38,5% de tasa de inflación. ¿Qué está pasando con ese supuesto plan de equilibrio macroeconómico al que le hemos dedicado bastantes horas en la televisión nacional cubana? La inflación está creciendo a paso galopante. Esta tasa de crecimiento inflacionario intermensual que presentan los últimos datos oficiales de la ONEI en Cuba es una inflación intermensual que está por encima de la inflación intermensual de la Argentina de Javier Milei, por ejemplo. Una Argentina de Javier Milei a la cual le critican precisamente su plan de estabilización macroeconómico. Pero hay que tener en cuenta un matiz: la Argentina de Javier Milei, antes de su llegada, presentaba una inflación intermensual de alrededor del 12%, que era una locura. Sin embargo, según podemos ver en los datos oficiales, el plan de estabilización macroeconómica que está utilizando el gobierno cubano solo nos muestra que en los últimos 6 meses la inflación se ha vuelto a salir de control. Estamos hablando de tasas de inflación que desde noviembre del 2023 se encuentran entre el 20% y el 32%. Para la gente que me ve y no tiene ni idea de conceptos básicos de economía, que suba la inflación significa que los precios están subiendo a un ritmo mayor, a un ritmo más acelerado que antes. No significa solamente que los precios crezcan, sino que los precios crecen más rápido que lo que crecían anteriormente. Esto que voy a decir ahora ya lo expliqué en un video anterior, pero siempre es bueno recalcarlo, ya que pone en contexto los grados de inflación a los que está sometida Cuba. Y es que bancos centrales de países con una economía sana y seria, como pudiera ser la Unión Europea, el Banco Central Europeo o la Reserva Federal de Estados Unidos, marcan como límites tasas de inflación de alrededor del 2 o el 3%. Personalmente, la inflación a mí me parece una aberración, ya sea en niveles del 2 o el 3%, pues siempre representa una redistribución de la riqueza desde los ciudadanos hacia el Estado, ya que el Estado, mediante lo que en economía se conoce como el señoriaje, que es la posibilidad de imprimir moneda por parte del Estado, la posibilidad de imprimir o de crear el medio de intercambio de uso generalizado, puede financiarse a costa de disminuir el poder adquisitivo del dinero que tienen en sus manos los ciudadanos. Eso ha pasado todos estos años en Cuba y sigue pasando. Lo he dicho muchas veces, el Banco Central cubano ha imprimido grandes cantidades de dinero que no tienen ningún tipo de demanda. Eso para financiar sus déficits fiscales. Esto causa inflación y es lo que está pasando en Cuba. Es uno de los factores por los que Cuba tiene una inflación galopante. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, como diría el premio Nobel en Economía Milton Friedman. A esto le tenemos que añadir que la inflación perjudica siempre a los que menos tienen. En el caso de los últimos datos de inflación de Cuba, también tenemos que la subida de precios más pronunciada que hubo de manera intermensual entre enero y febrero fue el apartado de las bebidas alcohólicas y tabacos, con un crecimiento de los precios del 46,76%, una barbaridad. Un porcentaje que es 20 veces superior a la inflación intermensual promedio, que la dijimos anteriormente, que es de 2,75%. En el caso de la subida de precio intermensual de los alimentos, parece haberse establecido en una meseta fluctuante. Ya el nivel de precios de los alimentos es bastante alto
y en meses anteriores ha sido el líder de crecimiento intermensual, teniendo en cuenta que los precios de los alimentos ya constituyen valores altísimos, teniendo en cuenta también que en los últimos meses, como he presentado el dato y lo voy a presentar aquí de nuevo, ha habido una caída de la remuneración del salario de los trabajadores y los pensionados en Cuba. El poder de compra también ha disminuido. Es decir, que esto ha tendido a que la subida de precios en los alimentos se haya detenido, al menos de momento. Lo que sí está claro es que estamos frente a una economía en estanflación, es decir, en estado de estancamiento económico. Los últimos datos nos dicen que la economía del año pasado se contrajo alrededor de un 2% del PIB, una locura, y a la vez con una inflación que según los datos intermensuales ronda un 38% interanual. Una barbaridad. Si les gustan mis análisis de economía cubana y de economía en general, no solo de Cuba, sino también del mundo, denle like a mi video, suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video.